¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Un ángel desciende del cielo, pero no trae un mensaje de paz ni nada parecido. En la mano tiene la llave de un abismo y una cadena pesadísima. Y su objetivo es el adversario más famoso de la historia. Hoy no vamos a analizar un libro completo ni un periodo histórico, no. Hoy vamos a ponerle la lupa, pero de verdad casi de relojero, a solo 3 versículos de la Biblia. Apocalipsis 20, del 1 al 3. La misión es meternos de lleno, desmenuzar este pasaje para ver qué hay detrás de los símbolos, porque aunque es muy corto, su influencia ha sido, gigantesca. No, gigantesca es la palabra. Y a veces creo que hasta se queda corta. Estos 3 versículos han sido el epicentro de debates teológicos por siglos, especialmente sobre el fin de los tiempos. Las fuentes que tenemos nos permiten hacer justo eso que dices, ese análisis minucioso. Vamos a ver desde la gramática del griego original hasta el contexto histórico. Es un viaje a un pasaje que es mucho, mucho más que una simple profecía. De acuerdo, pues arranquemos por ahí, por el contexto. Para entender un texto así de cargado hay que saber cuándo y por qué se escribió, ¿no? Esto no se escribió en una biblioteca tranquila. Para nada. Hay que imaginarse el siglo I, en pleno Imperio Romano. Ser cristiano no era fácil, era un riesgo. Había persecuciones, a veces más locales, a veces, más duras. El autor Juan está exiliado, escribiendo a comunidades que le están pasando mal. No les está escribiendo un periódico del futuro, para nada. Está usando un género literario muy específico, el apocalíptico, que era como un lenguaje en clave, ¿me explico? Era el lenguaje de la esperanza para los que sufrían. O sea, una especie de literatura de resistencia, usar imágenes muy potentes, muy simbólicas, para decir algo que no se podía decir tan abiertamente. Algo como, miren, aunque parezca que el mal está ganando, el control final lo tiene Dios. Exactamente. Es un mensaje de consuelo, de aguante. Y la ubicación de nuestro pasaje es clave. El capítulo 20, donde estamos, llega justo después del clímax del capítulo 19. Y ahí se describe una victoria aplastante. Cristo ha derrotado a la bestia y al falso profeta. Entiendo. O sea que esto no es el inicio de la batalla. Es más como la limpieza después de la fiesta, ¿no? La gran victoria ya ocurrió y esto que leemos es una consecuencia directa. No es un acto de guerra, es más administrativo, como la policía llegando a arrestar al líder del bando que ya perdió. Esa analogía es perfecta, sí. Es la ejecución de una sentencia que ya se dictó. La guerra cósmica tuvo su punto de inflexión y ahora se están atando los cabos sueltos. Y esto cambia por completo cómo leemos la escena. No es una lucha de poder, es una demostración de poder ya consolidado. Y eso nos lleva directo a los protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. El versículo 1 nos presenta a la gente de este arresto. Y es sorprendente. No es un arcángel famoso como Miguel o Gabriel, ni siquiera es Cristo. Es simplemente un ángel, un funcionario celestial anónimo. ¿Qué nos dice eso? Pues fíjate que ese anonimato es teológicamente muy potente. La implicación es clarísima. Para someter al príncipe de este mundo, a la fuente de toda la oposición cósmica, Dios no necesita enviar a su general de 5 estrellas. Le basta con un subordinado, un mensajero. Es una declaración de la soberanía de Dios. Es como decir, el adversario ni siquiera merece un oponente de su mismo nivel. Me encanta esa idea. Es como enviar a un oficial de bajo rango a arrestar al capo más buscado del mundo. La humillación está en quién ejecuta la orden, ¿no? Y este ángel viene equipado con 2 objetos, una llave y una cadena. Símbolos puros de autoridad. Primero, la llave del abismo. La palabra griega es kleis. En el mundo antiguo, tener las llaves de una ciudad o una prisión era el símbolo definitivo de control. Quien tiene la llave decide quién entra
quién sale y quién se queda encerrado. Es autoridad judicial absoluta. Y luego está la cadena. Pero, a ver, uno se pregunta, ¿cómo atas a un ser espiritual con una cadena de metal? Suena ilógico. Claro, porque no es una cadena literal, obviamente. El texto griego usa la frase alaisen megalen, una gran cadena. Es un símbolo de restricción total, irresistible. Representa un límite que impone el poder de Dios y que es infranqueable. Es la forma de decir, tu capacidad de actuar ha sido completamente neutralizada. No puedes escapar. Y el lugar de confinamiento es el abismo, el abisos. Nuestras fuentes dicen que es importante no confundirlo con el infierno, con el destino final del mal. Sí, esa es una distinción crucial. El abismo en la cosmología bíblica no es el infierno final, que en Apocalipsis se llama el lago de fuego. Es más bien como una celda de máxima seguridad, una prisión temporal para fuerzas demoníacas a la espera de su juicio definitivo, un lugar de inactividad forzada. Ok, ya tenemos al carcelero, las herramientas y la celda. Ahora, el prisionero. El versículo 2 es increíblemente específico. No dice solo Satanás, nos da una lista de 4 nombres. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Parece que el autor quiere que no quede ni la menor duda, ¿no? Es que no es redundante para nada. Es como una biografía completa del mal. Cada título es una capa de significado, una teología narrativa en 4 nombres. Si te parece, los desmenuzamos uno por uno. Por favor, empecemos con el dragón. Suena a monstruo de cuento de hadas. En el contexto de Apocalipsis es mucho más. En el capítulo 12, el dragón es el símbolo del poder bruto, del caos, y sobre todo del poder imperial que persigue a los creyentes. Para los primeros lectores, eso era el Imperio Romano, claro. Es el mal en su faceta más violenta, más visible. Entendido. Poder destructivo. ¿Y la serpiente antigua? Aquí el texto nos manda directo al principio, a Génesis 3. Es una conexión explícita con el engañador original en el Edén. Claro. Nos dice, ojo, este no es un villano nuevo, es el mismo que ha estado causando problemas desde el inicio. Es el mal en su origen. Cierra el círculo, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. El tercer título, el diablo. Que viene del griego diabolos, significa calumniador o acusador. Esto describe su función. En libros como Job, su rol es acusar a los creyentes ante Dios, señalar sus faltas. Es el mal como fiscal cósmico, el que busca la condena. Y finalmente, Satanás, que es quizá el nombre más conocido. Es un término hebreo, satán, que significa simplemente adversario, opositor. Define su naturaleza más esencial, oponerse al plan de Dios. Es el enemigo por definición. Así que juntos, los 4 nombres nos dan un retrato completo. El poder violento, el engaño original, la acusación y la oposición fundamental. Y la acción, el texto griego dice ekratesen, significa lo agarró con fuerza. O sea, una captura decisiva, sin forcejeo posible. Perfecto, el cuadro está completo, pero nos falta la pregunta más importante, que la aborda el versículo 3. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de este encierro? Y el texto lo dice clarito, para que no pudiera engañar más a las naciones. Es fascinante que su arma principal no sea la violencia, sino el engaño. Este es el corazón teológico del pasaje. Su actividad principal es el planesai, engañar. Su poder está en la mentira, en seducir a los sistemas del mundo para que se opongan a Dios. Por lo tanto, su encarcelamiento es, podríamos llamarlo una restricción misiológica. El propósito es quitarle la capacidad de organizar una oposición global contra el plan de Dios. Esto permite que el evangelio se extienda de una forma que antes supuestamente no era posible. Se le quita su megáfono global, por así decirlo. Y aquí llegamos al cronómetro de la historia, al elemento que ha generado, bibliotecas enteras de teología y debates feroces, los 1000 años. De aquí, claro, sale todo el concepto del milenio. Exacto. Y esto nos obliga a preguntarnos cómo leemos los números y el tiempo en un libro tan simbólico como Apocalipsis.
Las fuentes que manejamos presentan de forma muy objetiva las 3 grandes escuelas de interpretación sobre estos 1000 años. Empecemos por la más conocida, quizá por la cultura popular, el premilenialismo. Esta postura toma los 1000 años de forma literal. Un periodo de 1000 años. Sostiene que Cristo regresará y después de su venida inaugurará un reino físico aquí en la tierra, de paz y justicia. Para ellos, el encadenamiento de Satanás que estamos leyendo es un evento futuro y literal. Es lo que da inicio a esa era dorada. Ok, esa es la visión literal, futurista. Pero entiendo que hay otra que dice que esos 1000 años no son para nada literales, que de hecho los estamos viviendo ahora mismo. ¿Cómo funciona eso? ¿Quiere decir que Satanás ya está atado? Esa es la postura del amilenialismo. Para ellos, 1000 es un número simbólico. Representa la perfección, la totalidad. Simboliza la era completa de la Iglesia, desde la resurrección de Cristo hasta que regrese. Y en esta visión, el encadenamiento ya ocurrió, con la victoria de Cristo en la cruz. Pero ahí surge una pregunta obvia. Si ya está atado, ¿cómo es que vemos tanto mal y tanto caos en el mundo? No parece que esté muy restringido, que digamos. Esa es la pregunta clave, sí. Y la respuesta milenialista está en la naturaleza de ese encadenamiento. No es que se eliminó su influencia por completo, es una restricción específica de su poder para engañar a las naciones, o sea, para impedir que la Iglesia cumpla su misión global. Puede ganar batallas locales, tentar a personas, causar sufrimiento, pero no puede orquestar la destrucción total del plan de Dios. La cadena limita su radio de acción global. Entiendo. Y luego hay una tercera vía, que suena casi más optimista, ¿no? La idea de que las cosas van a ir mejorando poco a poco. Ese es el postmilenialismo. Propone que la Iglesia, con su influencia positiva, logrará cristianizar gradualmente el mundo. Que esto dará paso a una larga era dorada de paz, que es el milenio. Y después de ese triunfo, Cristo vuelve. Aquí, el encadenamiento no es un evento único, sino un proceso gradual. Y más allá de la teología, me imagino que la visión que uno adopta afecta mucho la forma de ver el mundo, ¿no? La forma en que una comunidad se relaciona con la sociedad. Completamente. Un premilenialista puede ver la historia con más pesimismo, esperando una intervención divina que rescate al mundo. Un postmilenialista tiende a ser muy optimista sobre el progreso, trabajando para mejorar la sociedad como forma de traer el reino. Y una milenialista vive en una tensión. Reconoce el mal, pero confía en que el plan de Dios avanza. El texto en sí no nos dice cuál es la correcta, de ahí los 2000 años de debate. Y justo cuando crees que ya entendiste el panorama, el final del versículo 3 nos lanza la curva más desconcertante de todas. Pasado ese tiempo, debe ser soltado por un poco de tiempo. Honestamente, esto suena a un terrible error de planificación. ¿Por qué después de 1000 años liberar al enemigo? ¿Por qué arriesgarlo todo así? Sí, parece un descuido total, pero la gramática griega aquí es fundamental. La palabra que se usa para debe es dei, y eso implica una necesidad divina. Es parte ineludible del plan soberano de Dios. No es un accidente ni un error, es una liberación deliberada. Y las fuentes teológicas sugieren 2 razones profundas para esta acción que parece tan contradictoria. A ver, ¿cuáles son? La primera es para revelar la verdadera y persistente naturaleza del pecado. Esta liberación funciona como una prueba de fuego final para la humanidad. Demuestra que incluso después de un larguísimo periodo de paz y justicia, el corazón humano no transformado sigue siendo vulnerable a la rebelión. Deja clarísimo que el problema del mal no es solo una influencia externa, sino también una inclinación interna. Eso es inquietante. La idea de que, incluso en un mundo casi perfecto, la inclinación a rebelarse sigue ahí latente. Es una lección de humildad bastante fuerte sobre la naturaleza humana. Lo es. Y la segunda razón complementa a la primera. Es para demostrar la perfecta justicia de Dios. La rebelión final que estalla justo cuando Satanás es liberado, justifica plenamente el juicio definitivo que viene después. O sea, Dios no elimina el mal de forma arbitraria, permite que se manifieste una última vez, que muestre su verdadera cara antes de su destrucción eterna. Así, su juicio final es transparente y justo ante toda la creación. Nadie podrá decir que fue un acto de tiranía. Ah, claro, para que el juicio final no parezca un acto de poder arbitrario.
sino la consecuencia lógica y justa de una rebelión final y voluntaria. Visto así, tiene un sentido, terrible pero coherente. Al final, este análisis detallado nos muestra que estos 3 versículos son una declaración teológica potentísima sobre la soberanía de Dios, la naturaleza limitada del mal y, sobre todo, sobre el engaño como su principal campo de batalla. Exactamente. Es un pasaje que une el principio y el fin de la narrativa bíblica de una forma magistral. Conecta a esa serpiente antigua del Génesis con su destino final en Apocalipsis. Es una visión que proclama un mensaje central. El poder engañador del mal, aunque real y peligroso, está bajo control, tiene los días contados. Y su destino final es la aniquilación, garantizando el triunfo del plan de Dios. Y esto nos deja con una reflexión final, para seguir pensando. El pasaje identifica el engaño de las naciones como la principal actividad del mal, y describe una intervención divina para neutralizarlo. Si esto es así, ¿cómo nos invita a pensar en el papel de la verdad y el engaño en nuestro mundo actual? Y quizás, más importante, ¿qué nos dice sobre nuestra propia vulnerabilidad ante las mentiras bien contadas? Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.